astronomía, fundamental. Y vamos a ver lo que nos cuenta, que supongo que será bastante interesante. Es doctora en química física y está con la Complutense, me ha dicho. La autónoma, perdona, la autónoma. Y ella, pues bueno, es que como todas las personas que tenían que presentarte no está, pues ya está. Bueno, pues espero que si te molestan luces, tal, se apagan. Sí, se apagan, sí. Pues agradeceros por su presencia aquí. Y yo os digo, soy química, no soy especialista en astrofísica, ni sé mucho de astronomía, lo único que sé algo de espectroscopía, Entonces os puedo dar una visión de la espectroscopía y de las aplicaciones, algunas de las aplicaciones de la espectroscopía. Entonces vamos a empezar con la definición de espectroscopía. Bueno, esa definición es mía, pues podéis encontrar otras, pero sobre todo la espectroscopía es la integración de la radiación de la materia a través de tres fenómenos principales: fenómenos de absorción, fenómenos de emisión y también dispersión de luz. El estudio siempre se realiza utilizando una descripción cuántica de la materia y se clasifican las distintas técnicas espectroscópicas en función de la región del espectro electromagnético que utilizamos. Bueno, pues desde el principio, pues los primeros filósofos se preguntaban cuál era la naturaleza de la luz. Y la visión moderna de la naturaleza de la luz la tenemos en el primer experimento de los experimentos de Newton, haciendo incidir luz blanca sobre un prisma y viendo que se descomponen los colores del arco iris. Luego cada uno de esos colores se hizo corresponder a un intervalo de frecuencias o de longitud de onda. Cada color correspondía a una longitud de onda diferente de la luz. Aquí os presento, pues, la espectroscopía es la integración de la radiación con la materia. Entonces tenemos dos actores fundamentales: la radiación electromagnética y la materia. Entonces voy a presentar primero la radiación electromagnética. Entonces la clasificamos en función de qué, de su longitud de onda, de su frecuencia, de su número de onda, que en realidad es por su energía. Y en función de su energía, pues la podemos clasificar en radiación no ionizante y radiación ionizante. La no ionizante pues es una radiación de baja energía, como son las ondas de radio, las ondas de infrarrojo, la luz visible. A partir de la región del ultravioleta, pues empieza la radiación ionizante. La radiación tiene mucha energía. Tenemos radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Aquí os pongo otra diapositiva donde se ve un poco las aplicaciones de las diferentes partes del espectro electromagnético, donde tenemos cuando la longitud de onda es muy pequeña, que tenemos la radiación ionizante, que son los rayos X y los rayos gamma. Los utilizamos, pues eso, más radiactividad y que rayos X. Luego tenemos la radiación ultravioleta en la parte de la luz visible y infrarrojo y ondas verdes. Entonces la parte visible es un intervalo muy pequeño dentro de todo el espectro electromagnético. La radiación, entonces la parte violeta es la que es más energética y la parte del rojo, porque corresponde ya cercana al infrarrojo, pues es la parte menos energética de la visible, dentro de lo visible. Bueno, hemos visto el primer experimento de Newton, que al hacer incidir. Y bueno, luego ya a partir del año 1800, primero del 1800, pues Fraunhofer no era ni físico, porque era una persona que empezó a trabajar en un taller de vidrio, y entonces sabía muy bien inglés, y hizo unos telescopios que eran los mejores de su época. Entonces el hombre cogió y pasó la luz solar a través de su telescopio. Entonces lo que vio es que aparecían unas líneas negras. Entonces, en un principio llegó a contar hasta 600 líneas negras, luego se han llegado a contar muchísimas más. Entonces, esas líneas negras, en un principio, ¿a qué se pueden asociar? Pues mucho, pues se vio que esas líneas negras estaban asociadas a las moléculas que estaban en la atmósfera en este caso, como era el Sol, pues en la atmósfera solar.
Entonces correspondían a absorciones de esas moléculas y de esos átomos que componían la atmósfera. Bueno, pues ya sabemos un poco de... Hemos presentado la radiación electromagnética y ahora vamos a ver cómo interacciona la radiación con la materia. Pues normalmente cómo interacciona, pues a partir de esta absorción, donde la molécula tiene un nivel de energía, aquí llega una radiación que coincide su energía con la diferencia de energía entre dos estados de la molécula la absorbe y se excita y llega a un estado excitado. Esa molécula no vive mucho en ese estado excitado, enseguida intenta volver otra vez a su estado fundamental. Entonces lo hace a través de un proceso de emisión de luz. ¿Qué ocurre? Pues a veces a este proceso de emisión de luz le llamamos emisión espontánea, pero también hay un proceso de luz que se llama emisión inducida, que es cuando la molécula está aquí en ese estado excitado, pues si le llega una radiación de una energía similar a esta diferencia, ¿qué ocurre? Pues incita o hace que haya una emisión que se llama estimulada. De tal manera que ahora lo que tenemos en el resultado son dos fotones de luz. Entonces, luego los fenómenos de dispersión, pues luego lo veremos más tarde en qué consisten esos fenómenos de dispersión. Fijaros que estos fenómenos son de absorción y de emisión. Los fenómenos de dispersión están relacionados con la radiación incidente. Entonces, la radiación incidente, la molécula no absorbe esa radiación, sino que interacciona con esa radiación. Y hay un intercambio de energía. Y entonces, ya veremos cómo es ese efecto de dispersión. Bueno, pues un espectro de emisión, por ejemplo, el espectro de emisión del hidrógeno, pues aquí tenemos representada la serie Balmer del hidrógeno, que consiste, bueno, pues excitamos. ¿Cómo podemos excitar el hidrógeno? Pues a través, o bien, una fuente de luz intensa, o bien también podemos excitar el hidrógeno mediante una descarga eléctrica. Entonces, pues aquí tenemos representada la serie Balmer, donde son todas las transiciones de estados excitados hasta el nivel N2. Esa serie de Balmer corresponde a la región del visible. 656, 486, 434 y 410. Aquí os he puesto este espectro para que veáis, es un espectro de absorción y de emisión de petróleo. Entonces, esta es la luz incidente, y vemos cuando esa luz incidente la pasamos a través de una cubeta que contiene sodio, ¿qué ocurre? Que vemos que faltan una serie de líneas, y esos quedan ahí en negro. Eso corresponde a la absorción del sodio. En cambio, si lo que hacemos es excitar al sodio mediante una descarga eléctrica o una descarga de sodio, lo que vemos son, sobre un fondo negro, vemos lo contrario. Sobre el fondo negro vemos las líneas luminosas correspondientes a la emisión del sodio. Y fijaros una cosa, aparecen tanto la absorción como la emisión a la misma longitud de onda. Son las mismas transiciones, que corresponden a estados de sodio. Aquí, bueno, pues una vez que sabemos la radiación electromagnética, sabemos cómo interacciona la radiación electromagnética con la materia, ahora vamos a ver, hay otra cosa que es la materia y están implicados sus niveles de energía. Entonces tenemos que ir viendo, vamos a ir viendo los distintos niveles de energía que presentan los elementos que componen la materia. La materia se compone, principalmente podemos dividirlo entre átomos y moléculas. Y dentro de las moléculas, pues hay mucha diferencia entre la espectroscopía de moléculas pequeñitas y la espectroscopía de moléculas supergrandes. Supergrandes me refiero pues, a una molécula de benceno, una molécula de naftaleno, moléculas ya un poco que tienen bastantes átomos, más de 2, más de 3 átomos. Entonces ya la espectroscopía cambia mucho. Aquí os represento los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Entonces fijaros, según la mecánica cuántica, los niveles de energía del átomo de hidrógeno están dispuestos así. Fijaros que en el nivel 2 del átomo de hidrógeno, pues tanto los electrones que están en orbitales S como en orbitales P tienen la misma energía, se dice que están regenerados. Aquí os represento, este es un átomo de hidrógeno donde fijaros que en el centro está el núcleo y luego los electrones se mueven en una nube de puntos que es en una capa G. Significa que estamos en el estado fundamental del átomo de hidrógeno.
correspondiente a un estado 1s. Es decir, el hidrógeno solamente tiene un electrón, eso está aquí, pero su estado fundamental que se representa con los electrones moviéndose en un orbital de simetría esférica y con una correspondiente al 1s. Aquí os represento el diagrama browniano del hidrógeno, donde vemos las diferentes líneas o las diferentes transiciones que pueden ocurrir en el hidrógeno. Los reordenamos en orbitales S, orbitales P, y este es el orbital 1S, 2S, 3S, 4S, y este es el correspondiente 2P, 3P, 4P y 5P. Eso hemos ordenado de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Todas las transiciones son posibles, no se ponen todas las transiciones. Hay una cosa que se llama reglas de selección. La regla de selección es que el momento angular orbital debe haber una variación de 1 y el momento, en definitiva, este número cuántico no se cuenta cuando rompemos las expectativas, ¿vale? Entonces, fijaros, este es el espectro total del átomo de hidrógeno, donde aparece, pues, lo podemos descomponer en la serie Balmer, que es la zona de referencia visible, pero también tenemos la serie Lima. La serie Lima que corresponde a tránsito, fijaros que solamente puede haber tránsito de un orbital P a un orbital S, o de un orbital D a un orbital P, o de un P, bueno, de acuerdo, del P al S, o del D al P, o del F al D. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las reglas de selección no. Entonces aparecen las diferentes líneas del espectro de emisión del hidrógeno, donde tenemos la serie Balmer, que aparece en el visible, luego tenemos la serie Pache, que aparece ya, esto es longitudes de onda, mayor longitudes de onda significa menor energía. Luego esta es la región que aparece en el infrarrojo, son las líneas del hidrógeno que aparecen en el infrarrojo, y luego tenemos la serie Lima que aparece en el infrarrojo. Aquí, fijaros ya, pasamos del hidrógeno a otro átomo hidrogenoide que es el sodio. Aquí los niveles de energía, fijaros que ya los correspondientes a la capa 4, por ejemplo, no tienen la misma energía los orbitales S que los orbitales P. Entonces ya las transiciones, bueno, aunque la regla de selección se sigue cumpliendo, el incremento de L tiene que ser más o menos 1. Después aparecen todas las transiciones. Principalmente uno cuando habla de sodio que ve, se refiere siempre a las líneas del sodio, que son unas líneas que corresponden, fijaros, a transiciones del estado 3P, 3 medio, a 3P, 1 medio. Este 3 medio y este 1 medio que corresponde, porque tenemos, cuando hablamos en mecánica cuántica, hablamos del momento angular electrónico y el momento angular orbital y el momento angular del tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que los momentos angulares se acoplan y hacen que los niveles de energía degenerados se pierda la degeneración y se desdoblen en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, esta línea amarilla correspondiente al sodio, todo el mundo puede coger un mochero-buse, coger un poco de cloruro sódico, de sal de cocina, lo pone en el mochero-buse y ¿qué aparece? Pues aparece una luz amarilla que es correspondiente a esta línea, la línea a esta transición principal del sodio, que es una transición muy intensa. Fijaros una cosa, hay reglas de selección. En la espectroscopía tenemos reglas de selección que dicen no son posibles todos los tránsitos, todas las transiciones, y además hay otra cosa que se llama probabilidad de la transición. Es decir, no todas las transiciones son iguales de probables, hay unas que son más probables que otras. Entonces, cuanto más probables sean las transiciones, pues más intensas son las líneas, o en el caso de moléculas muy grandes, más intensas son las líneas. Hay una cosa que se llama pues, fuerza de oscilador o coeficiente de extinción molar, que nos determina la intensidad de la transición. Entonces, esta transición es muy intensa y por eso lo hemos coloreado fuertemente. Pero esta línea, si yo lo veo con un espectrómetro de alto poder de resolución, se desdobla en dos líneas, con una separación muy pequeña, de 0,597 nanómetros. Entonces, no me hace falta tener un espectrómetro pues, de alto poder de resolución. Bueno, que sepa diferenciar dos líneas a esa línea. ¿Vale? Bueno, pues ahora cuando hablamos de átomos,
veo que cuando hablamos de átomos, pues tenemos espectros de línea, pero cuando ya empezamos a hablar de moléculas, ya no hablamos de líneas, sino que lo que hablamos son de bandas. Entonces aquí, fijaros una cosa, ahora cuando hablamos de espectroscopía molecular, ya no solamente tenemos estados electrónicos, sino que también tenemos estados vibracionales y estados rotacionales. Lo del estado translacional, energía translacional, pues eso es un continuo, simplemente es una constante que se suma a la energía, entonces no se tiene en cuenta. Pero en los espectros de átomos solamente tenemos en cuenta la energía electrónica, pero cuando hablamos de moléculas tenemos que tener en cuenta la energía vibracional y la energía rotacional. Entonces, fijaros, aquí os tengo representado cómo están separados los niveles vibracionales. Hablamos de un estado electrónico y otro estado electrónico. Fijaros que este es el estado electrónico fundamental, que se representa pues, con unas curvas que se llaman unas curvas de Morse o unas curvas de energía electrónica, y otro estado electrónico. A cada estado electrónico le corresponden diferentes niveles vibracionales y dentro de cada nivel vibracional le corresponden diferentes rotacionales. Porque, fijaros, la separación de los niveles vibracionales es esta y la de los niveles rotacionales es mucho menor. De tal manera que en un nivel vibracional, para un estado vibracional hay muchos estados rotacionales. ¿De acuerdo? La traslación pues es una constante, no está conectada. Entonces, fijaros, yo lo que hago es, dentro del estado electrónico fundamental, estudio transiciones entre diferentes estados vibracionales. Y entonces, y fijaros otra cosa, dentro del estado electrónico fundamental, yo lo que puedo hacer es fijarme en un estado, la transición de un estado vibracional a otro estado vibracional, de aquí a aquí, del V0, por ejemplo, al V1. Entonces, ¿qué se produce? Dentro de este estado V0 pueden haber muchas transiciones rotacionales, que es lo que vamos a ver. Entonces, estas transiciones, fijaros que estoy en el estado vibracional V igual a 0 y que puede ser que pueden haber muchas transiciones rotacionales. ¿Cuáles son las reglas de selección? Los niveles de energía, hay un número cuántico que determina la energía, que es el J. Entonces, solamente las reglas de selección nos dicen que solamente pueden ser posibles transiciones de J igual a magnitud dentro del estado. Entonces, estas diferencias de energía corresponden a la región de las microondas. Entonces, los espectros electrónicos son la radiación que utilizamos para interaccionar con los niveles rotacionales, son la radiación de microondas. Entonces, ¿cómo son esos espectros? Pues son líneas igualmente separadas. La separación es igual a 2B, siendo B la constante rotacional de la molécula, y fijaros una cosa, con diferentes intensidades de las líneas. Entonces, de aquí del espectro del espectro de rotación, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos estudiar? Pues la J máxima, ¿cuál es la transición más intensa? Y esa transición más intensa la podemos relacionar con ¿qué? Con la temperatura de ese sistema. Entonces, por ejemplo, pues yo que sé, a través del espectro de rotación, pues puedo determinar que ese cuerpo qué temperatura tiene. Luego ya, cuando ya pasamos, estudiamos no transiciones dentro del mismo estado vibracional, sino que vamos a ver transiciones rotacionales entre estados vibracionales diferentes. Estas energías corresponden a la región infrarroja. Entonces, fijaros una cosa, los espectros ahora se clasifican, o son de este tipo, donde hablamos ahora de diferentes tipos de ramas, la rama B, la rama R y la rama Q. La rama R, fijaros, la rama R corresponde a la transición, vamos a ver, del 5, del nivel J igual a 5 al nivel J igual a 7. Luego son transiciones de incremento de J más 1. Estas transiciones son de incremento de J menos 1, y esta rama Q, que no siempre aparece, pues corresponde al incremento de J igual a 0. Y estos son los espectros de infrarrojo. Sin embargo, pues en química normalmente no trabajamos con la estructura fina rotacional, sino que simplemente nos fijamos, porque no trabajamos con espectrómetros
de alto poder de resolución. Entonces, normalmente lo único que nos interesa ver son las transiciones entre nivel vibracional y nos sirven muy bien pues, para ver la estructura de las moléculas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Un espectro, por ejemplo, del formaldehído. Entonces, aparecen unos diferentes tipos de bandas, que cada uno corresponde a modos de vibrar de la molécula. La banda de 2850 corresponde pues, a una banda, se clasifican las vibraciones de flexión y, ¿cómo se llama? Flexión, que son el ángulo aumenta o disminuye, y las de tensión. ¿Vale? Entonces, pues tenemos aquí la banda de tensión del grupo CH2, que aparece a 2850. Esta es una tensión asimétrica y esta es la de tensión simétrica. Luego, bueno, vamos a enseñar una cosa. Y luego, pues el grupo carbonilo, pues tiene una banda característica de tensión a 1750. Esta es la de tijera, de 1400 de la banda CH2, la de Rocking y tal. Entonces, sobre todo esta espectroscopía lo utilizamos mucho los químicos para determinar la estructura molecular. Ahora ya hemos visto transiciones entre niveles rotacionales dentro del mismo estado vibracional, luego hemos visto transiciones entre diferentes estados vibracionales dentro del estado electrónico fundamental, y también podemos ver transiciones de un estado electrónico a otro estado electrónico. Entonces, cuando estas transiciones van asociadas a una transición electrónica, van asociadas a varias transiciones vibracionales y a su vez varias rotacionales. Entonces, un ejemplo que os puedo poner aquí es un ejemplo de un espectro de una llama, donde pues simplemente quemamos un combustible con oxígeno, y que en el proceso de combustión se producen muchas moléculas diatómicas, como la molécula de C2 o la molécula de CH, la molécula de OH, y además diferentes tipos de transiciones dentro del OH. Entonces, a partir de este espectro, nosotros podemos ver cuáles son los intermedios de reacción de ese proceso de combustión. Aquí es muy sencillo. Además, ahora en el mercado aparecen unos espectrómetros pues, portátiles muy pequeños, y antes de hacer un espectro de este tipo, pues teníamos que tener un espectrógrafo enorme, con un poder de dispersión muy grande, y ahora pues ya lo que tenemos son pues cosas muy pequeñitas, donde pues sencillamente con una sonda podemos determinar el espectro de una llama, y a partir de ahí pues determinar los intermedios de reacción e incluso la temperatura de la llama. Aquí pues es una de las bandas que hemos visto antes, pues hemos asignado a las diferentes transiciones vibracionales. Entonces, haciendo una simulación, podemos determinar a partir de las asignaciones entre las transiciones vibracionales, podemos determinar un poco la temperatura de esa llama. Aquí, otra cosa, este es un espectro donde se analiza la estructura final rotacional, es decir, dentro del estado vibracional analizamos la estructura final rotacional. Fijaros una cosa, aquí la diferencia entre los espectros que vimos antes, donde veíamos unas líneas, aquí lo que vemos son bandas, y además, antes fijaros una cosa, los espectros todos se hacían con placa fotográfica, entonces lo único que veíamos eran unas líneas que aparecían ahí, y luego con un densitómetro pues veíamos la intensidad de esas líneas, teníamos que analizarlo. Ahora ya no, ahora ya hay en el mercado pues, los modelos con cámaras CD, porque simplemente ya te dan el espectro con la intensidad. Además, incluso ya vienen calibrados, que no tienen ni que calibrar en longitudes de onda. Y entonces esto es el análisis de una estructura fina rotacional. Bueno, pues aquí yo digo, voy a ver si cojo algo que relacione la espectroscopía con la astrofísica, ¿no? Y entonces pues un poco ver una de las clasificaciones de las estrellas que hay, ¿no? Entre las más calientes y las más frías. Y estos son los espectros, pues esta es de una O. Este es el punto de una B2, dentro de la B, pues la segunda, esta era la segunda más caliente, ¿no? Sí, ¿no? Porque va del 1 al 9, ¿no? Y la temperatura, y luego fijaros cómo las diferentes líneas que aparecen, y esas líneas pues están asociadas a qué? Pues a átomos, están asociadas a átomos
y a moléculas, pero moléculas electrónicas. Esto es el espectro de una nebulosa, que creo que es una de Orión, donde aparecen las líneas del átomo de hidrógeno y también las del oxígeno ionizado, la del helio ionizado. Y bueno, pues esto todo es con respecto con moléculas, con átomos y con moléculas pequeñas. Pero claro, cuando uno ya empieza a trabajar con moléculas muy grandes, ya uno no puede afinar tanto y no puede hablar de transiciones entre el B0 y el B1 o el B1' y V segunda, sino que ahora ya lo que tenemos son bandas muy anchas que ya no podemos resolver. Entonces, pues ya os he puesto una molécula que, bueno, hace unos años estuvo muy de moda, que es el P60, que se continúa mucho trabajando con él. Entonces ya estas moléculas no dan líneas ni bandas estrechitas, sino que lo que dan son bandas muy anchas. Entonces aquí tenéis el P60, que es la molécula de fullereno, y esto es un nanotuburo de carbono, que es un fullereno fluidico. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que tenemos una densidad de estados muy alta. Tenemos estados electrónicos, estados vibracionales, igual que antes, y luego muchos estados rotacionales. Pero ¿qué ocurre con estas moléculas grandes? Porque ya la densidad de estados es muy grande, muy alta. De manera que ya hablamos, pues ya no hablamos de... nos referimos principalmente a los enlaces. Pues el enlace sigma del carbono-oxígeno, de transiciones sigma-sigma, transiciones NP, PP, que equivalen a que son diagramas de orbitales moleculares, diagramas de energía de orbitales moleculares. Entonces aquí hablamos simplemente, pues generalmente nos referimos al orbital HOMO, que es el de mayor energía, ¿cómo se dice? Ocupado, el de mayor energía ocupado, y el de menor energía desocupado. Entonces, por ejemplo, una transición sigma-sigma, pues es promocionar un electrón de un orbital, que en este caso, ¿qué tenemos? Claro, pasamos de un orbital sigma a otro orbital sigma, por eso la transición se llama sigma-sigma estrella. Simplemente hablamos, nos referimos a transiciones entre niveles singletes y tripletes. Entonces, en una molécula pues, tenemos el estado fundamental y luego tenemos el primer estado singlete citado. ¿Por qué singlete? Pues nos referimos a la multiplicidad del spin. El spin del electrón es más un medio y menos un medio. Entonces, si los dos electrones, uno para arriba y otro para abajo, uno tiene spin menos un medio y este tiene spin más un medio. Entonces, el momento angular de spin más un medio menos un medio vale 0. Entonces la multiplicidad es 2s más 1. 2 por 0, 0 más 1, 1. Por eso es un estado singlete. También en un estado triplete, los dos electrones están paralelos. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos un medio más un medio, que es 1. Entonces, 2 por 1, 2 más 1, 3. Entonces es un estado triplete, porque la multiplicidad de spin es estado triplete. Entonces, clasificamos los estados de la molécula principalmente entre estados singletes y estados tripletes. Entonces, los niveles de energía correspondientes, y siempre separamos los estados singletes de los estados tripletes. ¿Por qué? Pues porque aparecen muchos efectos. Entonces, claro, esto es un diagrama de energía que nos sirve muy bien para explicar la emisión de las moléculas grandotas. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos el estado fundamental, con sus niveles de energía vibracionales aquí, 0, 1, 2, 3, 4. No hemos representado los niveles rotacionales. Este es el estado electrónico singlete fundamental de la molécula. Normalmente casi todas las moléculas, sus estados fundamentales, sus estados de menor energía, son estados singletes. Entonces tenemos el primer estado singlete citado, el segundo estado singlete citado. Y luego aquí hemos representado el primer estado triplete excitado de la molécula. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cojo, fijaros, estas transiciones de este tipo
entre estados electrónicos, antes se me olvidó decir que están en la región ultravioleta visible. Entonces, para ver este tipo de transiciones siempre tenemos que trabajar con radiación ultravioleta visible. Entonces, ¿qué ocurre? Yo cito, fijaros, puedo citar hacia el estado C2, el segundo estado electrónico citado simplemente. Pero ¿qué ocurre? Hay una serie de procesos que se les llaman no radiactivos, donde la molécula enseguida se desactiva energéticamente. Y entonces este proceso se llama conversión interna. O bien, este también se llama, es conversión interna porque es entre dos estados electrónicos diferentes, y a este de aquí se le llama relajación vibracional. Pero todas las moléculas grandotas hacen eso. Yo la cito, la puedo citar aquí, al S2, la puedo citar al S1, pero la emisión, fijaros de dónde es. La emisión siempre es desde el nivel más bajo vibracional del primer estado electrónico citado, desde el S1. La puedo citar donde quiera, al S2, al S3, al S4, pero siempre la fluorescencia es desde aquí. Es decir, por mucho que yo me empeñe en subirla, hay excepciones, hay algunas excepciones, como la molécula de azuleno, donde vemos transiciones desde el S2, pero la inmensa mayoría de ellas yo las puedo citar donde quiera, que siempre la emisión va a ser aquí. Esto solamente ocurre en moléculas grandes, en moléculas pequeñas no. ¿Por qué? Porque moléculas pequeñas no tienen esa densidad de estados tan grandes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que también puede haber, fijaros, de un estado simplete puede pasar a un estado triplete a través de un proceso que se llama flujo entre sistemas. Entonces, poblamos estados tripletes y entonces la molécula no emite desde un estado simplete, sino que la molécula emite desde un estado triplete. Y en este caso, a esta emisión se le llama fosforescencia. Y a la emisión de un estado simplete a otro se le llama fluorescencia. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Pues que el tiempo de vida de esta emisión es mucho más pequeño que el tiempo de vida. Esta transición se produce en torno a 10 elevado a menos 9 segundos, en torno del rango de los nanosegundos. En cambio, la emisión de fosforescencia es una región que está en la escala de los milisegundos. Esta es una transición que está prohibida, porque están prohibidas las transiciones entre estados de diferente multiplicidad. Por eso la molécula vive aquí mucho, su tiempo de vida es muy grande. ¿Por qué? Porque no le gusta ir a ningún lado, porque esta transición está prohibida. Lo que pasa es que cuando hablamos de que están permitidas y prohibidas, todo es un concepto relativo. No está del todo prohibida, está mucho más prohibida esta de aquí que esta de aquí. Entonces, ahora los espectros de absorción, fijaros cómo es el espectro de absorción y cómo es el espectro de fluorescencia. Normalmente los espectros de absorción y de fluorescencia de estas moléculas muy grandes son uno y más especular del otro. Pero no tenemos, fijaros que no tenemos, tenemos bandas muy anchas. Este correspondería a la transición del S0 al S1, podríamos tener más bandas por aquí, del S0 al S2, del S0 al S3, pero la emisión siempre sería una. La emisión de fluorescencia sería una única emisión, desde el nivel más bajo del S1. Entonces, aquí yo tenía puesto, ¿por qué? Porque entonces todos tienen alguna imagen de una molécula fluorescente, ¿no? Entonces, pues utilizamos las moléculas fluorescentes para que lo utilizamos mucho, por ejemplo, en el campo de la bioquímica. Claro que en el campo de la bioquímica antes, pues para ver cómo era el metabolismo de alguna cosa, se utilizaban normalmente, hasta ahora se han utilizado o se siguen utilizando trazadores radiactivos. Y ahora se están sustituyendo los trazadores radiactivos por trazadores fluorescentes. Y bien, a través de esa fluorescencia vemos pues, cómo esas moléculas están reaccionando. Entonces, esta imagen que yo traía aquí, bueno, que además había un vídeo en internet que era cómo se generaba el ojo de la mosca del vinagre. Entonces, en el ojo de la mosca del vinagre tiene unos receptores de rodosina con diferentes especies de rodosina. Y entonces, a medida que se iban, en el ojo se iban formando una especie química u otra, pues aparecían diferentes colores. Y vemos cómo se van formando a través de la fluorescencia de esas moléculas, de esos receptores de rodosina, pues vamos viendo cómo se va formando el ojo de la mosca. Pero también se utiliza, por ejemplo, pues cuando queremos
por ejemplo, como los marcadores fluorescentes como sondas, pues para ver el índice de contaminación, porque la fluorescencia es algo que es muy sensible. Entonces, si por ejemplo hay calcio o hay estroncio o hay un metal pesado, pues a lo mejor una molécula que es fluorescente, en presencia de un metal pesado, deja de ser fluorescente. Entonces tenemos de una cosa que tenemos pues, que tiene mucha intensidad lumínica a no tener nada. Y entonces pues, podemos determinar pues, con, hombre, sobre todo porque tenemos que hacer una calibración y tenemos que hacer corresponder concentraciones, por ejemplo, de metal pesado con la fluorescencia. Pero esto es todo para, pues en el caso de moléculas muy grandes. Bueno, pues en aplicaciones a la medicina, pues podemos dividirlo en dos grandes grupos. Podemos tener, normalmente ahora cada vez tenemos más cosas, la medicina nuclear se está ampliando mucho, cada vez hay más técnicas en el mercado, y entonces pues podemos clasificarlo en exploraciones estructurales y en exploraciones funcionales. Pues las exploraciones estructurales es simplemente, pues eso, todo el mundo sabe cómo se hace una radiografía, se hace pasar, pues nosotros somos la muestra y hacemos pasar una radiación por nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el calcio absorbe muy bien. Entonces, ¿esa radiación cuál es? Radiación de rayos X. Entonces, el calcio absorbe muy bien los rayos X, pero por ejemplo, el pulmón absorbe menos los rayos X. Entonces, ¿qué aparece? Pues aparecen contrastes, imágenes blancas, imágenes grises y imágenes más oscuras. En función, cuanto más blanca aparezca la imagen, es que más absorbido la radiación de rayos X. ¿Qué ocurre? Eso es en cuanto a la radiografía. La densitometría, pues lo que hacemos es medir la densidad de calcio en los huesos. Y luego han aparecido en el mercado. Hay otras técnicas, pues todo el mundo ya ahora cuando vamos, pues nos hacen un TAC. ¿En qué consiste un TAC? Pues es simplemente una radiografía, pero es una radiografía donde lo que hacemos es, fijaros que ahí nos hacen cortes como si fueran rodajas, ¿no? Entonces lo que le hace falta es un programa pues, que sepa compilar todas esas imágenes y dar una forma. Pero simplemente pues el TAC es una exploración de rayos X, donde en lugar de ver al cuerpo pues longitudinal, lo que vamos haciendo son cortes axiales en el cuerpo. Pero en realidad nosotros somos la muestra y nos hacen incidir las rayos X. Luego, en cuanto a las técnicas, otra cosa, además de esas, hay otras técnicas que son, además del TAC, pues son técnicas de RMN. El RMN es otra espectroscopía donde utilizamos el spin nuclear, los niveles de energía de spin del núcleo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es que esos niveles de energía que están degenerados, tienen la misma energía, lo que hacemos es someterlos a la presencia de un campo magnético. Entonces, dos niveles de energía degenerados en presencia de un campo magnético pierden la degeneración y se desdoblan en energía. Entonces, luego, como estas diferencias de energía corresponden a ondas de radio, pues con ondas de radio vemos qué diferencia de energía hay ahí. Y entonces, pues estudiamos la espectroscopía de RMN. Y con esa espectroscopía también nos da información morfológica del cuerpo. En cambio, las otras técnicas que vimos son las otras técnicas que llamamos funcionales. Lo que hacemos es utilizar en la sangre una sustancia radiactiva. Y por ejemplo, en la gammagrafía ósea lo que hacemos es, pues, introducimos una sustancia que se queda pegada a la parte pues, pegada al hueso. Primero una cosa, un hueso con una infección o que tenga algún tipo de tumor tiene más actividad. Entonces, y riego sanguíneo, por lo que se fija más la sustancia radiactiva. Entonces, los puntos con problemas van a ser puntos más intensos en la oncología. Otra técnica que ya se utiliza, que también es otra técnica funcional, es la técnica, es la tomografía de emisión de fotones. Esta técnica también lo utiliza marcadores radiactivos. Los marcadores radiactivos que utilizan principalmente son marcadores de tenecio y de tario. Y
y consiste en exactamente lo mismo. Lo que pasa es que fijaros que la gamografía era como si fuera una radiografía y esto es una tomografía. Tiene que ver con los cortes faciales, pero en realidad es exactamente lo mismo que un TAC, pero con marcadores radiactivos. En este caso, pues si estamos buscando tumores, pues lo que se utilizan son tratadores oncotrópicos. Y ahora la siguiente, que es la emisión, pues esta misma otra tomografía, pero de emisión de positrones. Entonces, en este caso, pues cambiamos el radiotrazador y utilizamos un radiotrazador, por ejemplo, sustituimos, por ejemplo, glucosa. ¿Por qué? Porque sobre todo las moléculas, las células que son tumorales tienen una fuerte actividad. Entonces les gusta mucho, pues el metabolismo lo tienen más desarrollado y tienen que comer constantemente glucosa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues lo que hacemos es sustituir en una molécula de glucosa, pues un átomo de carbono lo sustituimos, que es un carbono 12, que es el isótopo estable del carbono, lo sustituimos por un átomo de carbono 11. El átomo de carbono 11 le falta un neutrón para ser estable. Entonces el átomo lo que hace es resolver es convertir un protón en un neutrón. Entonces convierte el protón en un neutrón a través de formando un positrón más un neutrino. Y ese positrón, pues luego lo que hace es que se desactive y da dos fotones de radiación gamma. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, esos trazadores tienen un tiempo de vida muy pequeño, de 20 minutos. Entonces esta técnica no se tiene en todos los sitios. ¿Por qué? Porque hay que generar los trazadores en el sitio. Entonces para eso hay que tener un ciclotrón y, en fin, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Y vas a aquí poner la emisión de positrones es mínima en el color azul y máxima en el color rojo. La idea es que estamos viendo cómo funciona el cuerpo. Entonces, por ejemplo, ¿para qué sirve esto? Pues también, por ejemplo, un medicamento. Pues se inyecta un medicamento y se ve dónde se ha absorbido ese medicamento y qué le está pasando y qué acción está desenvolviendo dentro del cuerpo. Bueno, y más técnicas, pues la espectroscopía es que cada vez hay más. Entonces, ahora esta técnica XPS, pues es una espectroscopía fotoelectrónica. Y se llama X pues porque es de rayos X. Entonces, ¿qué consiste? Es una técnica que se utiliza mucho porque es caracterización material. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con los rayos X lo que hacemos es arrancar electrones, pero son electrones no de la capa de valencia, sino internos de los átomos. Y entonces, arrancando esos electrones nos da información. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante, que la distribución distribución de niveles de energía en los átomos es única, es la huella dactilar. Si tenemos la tabla periódica, pues si yo digo, he descubierto un nuevo elemento químico en la tabla periódica, ¿qué le hago? Pues le hago un espectro de absorción atómica. Y ese espectro de absorción es único, ¿no? O algún espectro de emisión es único, es su huella dactilar. Y no tiene que ser, porque la distribución de energía de los niveles atómicos es única para cada elemento químico de la tabla periódica. Entonces aquí lo que hacemos es eso, arrancamos electrones, pero electrones internos del átomo. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ese átomo esté participando de una molécula, esos electrones internos no le afectan mucho el enlace. Entonces, viendo la energía de ese electrón, yo puedo ver qué tipo de átomo está ahí presente. Entonces, yo quiero materiales contaminados, quiero ver si están muy contaminados o no están, y quién es el elemento que está contaminando el material. Entonces utilizo la espectroscopía, que se llama espectroscopía fotoelectrónica de rayos X. Hay espectroscopía fotoelectrónica de rayos X y de rayos ultravioleta. Lo que pasa es que con los rayos ultravioleta lo que hacemos es arrancar electrones, pero de la capa de valencia de la molécula. Bueno, pues aquí el titanio, que su nivel de energía cambia mucho con el estado de oxidación del titanio. Ahí vemos cómo podemos diferenciar entre el titanio y el metal formando parte del óxido de titanio. Y luego otra espectroscopía que se utiliza mucho en el campo de la microelectrónica es la espectroscopía Auger. En este caso lo que se trata es de observar un segundo electrón
un segundo electrón que participa dentro del cuerpo. Pasa así. Y bueno, y ya por último, pues simplemente, como ahora estamos con el efecto invernadero, pues ver un poco no en qué consiste, bueno, o sí, explicar un poco lo del efecto invernadero. Simplemente, pues, ahí os represento la radiación de un cuerpo caliente, como es el Sol, con una temperatura en torno a los 6.000 grados, ¿no? Donde veis que su efecto principalmente, esa radiación está dentro de la radiación visible, tiene parte de ultravioleta y una cola en el infrarrojo. Ese es el espectro de radiación térmica del Sol, y luego ahí a la derecha tenéis el de la Tierra. La Tierra es un cuerpo que no está a 6.000 grados, sino que está a una temperatura media de 20 y tantos grados, ¿no? Entonces su radiación térmica, pues su máximo corresponde, está donde, en la longitud de onda larga, pues estamos en la longitud infrarroja. Entonces, ¿qué ocurre? Pues tenemos la Tierra, tenemos el Sol, llegan los rayos del Sol a la Tierra que hacen que la Tierra se caliente. Entonces la Tierra, como al calentarse, pues emite también como cuerpo caliente, emite su radiación. La radiación que emite, que es radiación infrarroja. ¿Qué ocurre? Que en la atmósfera que tenemos principalmente moléculas de agua que les gusta mucho absorber radiación infrarroja. Es decir, el agua es un gas de efecto invernadero, y también tenemos moléculas de CO2. Y las moléculas de CO2, cuando vibran, pues también les gusta, en su vibración les gusta absorber esa radiación infrarroja. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros una cosa, aquí tenemos representado, pues, las longitudes de onda son en micras, y tenemos aquí como una especie de ventana. Fijaros, en toda esta franja el agua absorbe y no deja pasar esa radiación infrarroja. Pero hay unas ventanitas donde el agua no absorbe nada, y donde por esas ventanitas podría escapar la radiación infrarroja. Pero ¿qué ocurre? Que algunas de esas ventanitas donde el agua deja pasar, el CO2 absorbe. Entonces, si la concentración de CO2 en la atmósfera es muy alta, ¿qué ocurre? Que cierran esas ventanitas, entonces hacemos como si fuera, pues eso, un invernadero, y no dejamos que la Tierra se enfríe. Y por eso, pues, relacionamos el efecto invernadero con la concentración de dióxido de carbono, el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Otro caso de efecto invernadero, el ozono, los óxidos de nitrógeno y el metano. Principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y metano son gases de efecto invernadero. Y aquí no tenemos nada, pues ahí. Bueno, a ver, así. Bueno, esto es un poco pues, para que veáis cómo desde el año 1000 las concentraciones de CO2 en la atmósfera, pues más o menos han permanecido constantes. ¿Qué pasa con el desarrollo? A partir del principio del siglo XX, pues que las emisiones de CO2 han crecido mucho y que corresponde ese incremento con el incremento de la temperatura de la Tierra. Pues entonces lo único pues es que sepáis, nos estamos un poco pues, teniendo fiebre, entonces hay que tener cuidado. Y por eso la necesidad de cambiar el modelo energético, los hábitos de consumo. Y fijaros una cosa, es que nos basamos en extraer del subsuelo, quemar y expulsar CO2 a la atmósfera. Y por eso el hecho de los biocarburantes, aunque ahora antes era los biocarburantes era algo buenísimo, y ahora pues hay otro efecto de que están quitando la comida a los que menos tienen, y entonces pues hay ahora la controversia entre biocarburantes buenos y biocarburantes malos. A ver, y luego ya por último os dije que hay procesos de absorción, procesos de emisión, pero también hay procesos de dispersión. Entonces el proceso de dispersión es la radiación electromagnética, es un campo electromagnético cuando se acerca a una molécula o a una molécula, la molécula que tiene una nube electrónica alrededor de su núcleo. Entonces, al pasar la radiación electromagnética cerca de la nube electrónica de la molécula, distorsiona esa nube electrónica. ¿Y qué ocurre? Pues que la nube electrónica se polariza.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que a veces es un efecto, el efecto de dispersión, podemos clasificarlo entre dispersión sin cambio de longitud de onda de la radiación incidente y dispersión con cambio de la longitud de onda de la luz incidente. Entonces, hablamos de dispersión Rayleigh y dispersión Raman. Entonces, hay un intercambio de energía entre la fuente de excitación y la materia. Y aparecen transiciones. Lo que pasa es que este efecto es un efecto muy pequeño. Es 1 millón de veces. Este efecto Raman es 1 millón de veces más pequeño que el efecto que la dispersión Rayleigh. Entonces, ¿qué ocurre? Que para ver estas bandas de aquí, estas líneas de aquí, yo me tengo que quitar esta línea intensísima de dispersión elástica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Fijaros, esta espectroscopía hace unos años era una espectroscopía que solamente tenían ciertos grupos, gente que tenían grupos de investigación porque podían contar con aparatos super caros. Pero ¿qué pasa? Que ahora ya con la electrónica que tenemos, la espectroscopía Raman pues está tomando auge y se están, bueno, pues ya tenemos acceso todos los químicos y los físicos a un espectrómetro Raman. Y entonces se está utilizando mucho, pues sobre todo, pues, por ejemplo, en arqueología. Por ejemplo, pues hay un caso que decían que era de marfil. Entonces lo fueron a vender, el gato de marfil, como un gato antiguo de marfil. ¿Y qué ocurre? Pues que le hacen un espectrograma, y el espectrograma no es del Raman, y el espectrograma no es del marfil, sino que es de una resina. Entonces, pues para en arqueología, en datación de pinturas, pues también los diferentes tipos de pigmentos en su espectro Raman correspondiente, y podemos saber si es una copia o no es una copia de corresponde a la época. Y antes, pues eso, como un láser era muy caro, pues esa espectroscopía era muy cara. Ahora los láseres son baratos y encima con los espectrógrafos que tenemos ahora pequeñitos, portátiles, pues es una espectroscopía que está al alcance pues, de la mayoría de los laboratorios que hay en China. Y ese efecto, pues, el efecto Raman, que no es un efecto ni de absorción. La ventaja del espectro Raman es que yo puedo utilizar cualquier fuente de excitación. Sí. Para que un espectro de absorción se produzca, debe coincidir la energía de la radiación incidente con 2 estados de la molécula. En cambio, en la espectroscopía Raman no. Yo puedo utilizar, porque yo no veo lo que absorbe la molécula o lo que emite, sino lo que veo es la luz incidente. Veo la luz incidente y veo si esa luz incidente ha cambiado su longitud de onda o no ha cambiado su longitud de onda. ¿Vale? Y para eso es importante tener un filtro interferencial que me quite la longitud de onda del láser. ¿Vale? Pero a partir de esto, nada. Bueno, y esto es todo. Os he contado muchas cosas muy rápido, lo siento de Ana, pero no sabía dónde estaba el libro. ¿Vale? Muchas gracias. Una forma de detectar la composición cuantitativa de una estrella ya no es solamente detectar las rayas por las cuales podríamos saber cuáles son los elementos que la componen, sino la intensidad de la raya. ¿Esa intensidad de la raya cómo se determina? Hay una ley que se llama la ley de Lambert-Witt. La ley de Lambert-Witt que dice que la absorción de luz depende de una cosa que se llama el coeficiente de extinción molar o de absorbilidad molar, por la concentración y por la longitud de paso de luz. Entonces, claro, eso es cuando hacemos un espectro de absorción. Pero cuando tenemos un espectro de emisión, normalmente los espectros de emisión lo que hacemos es compararlo con un estándar de emisión. Entonces tú dices, porque claro, no son absolutos. Entonces tú siempre cuando estás trabajando con emisión, siempre tienes que tener un estándar de emisión y compararlo con ese estándar de emisión. Y entonces o haces una recta de calidad, donde tú ves diferentes concentraciones, diferentes intensidades.
y a partir de esa recta de calibrado, donde representa pues emisión frente a concentración de lo que sea, pues tú relacionas eso, pues tu intensidad es tanto, como es tanto, corresponde a una concentración de tanto. Pero para eso tienes que tener... La representación que puede hacer fotográfica o sobre algo, no, claro, que son las líneas de... Claro, tú dices una intensidad de 1000, pues ¿1000 qué? Pero que primero, tú tienes un sistema de detección y el sistema de detección que tú tienes tiene una respuesta en función de la longitud de onda. Entonces siempre normalmente hay sistemas de detección que son más sensibles a la luz visible, otros que son más sensibles a la luz ultravioleta, otros más al infrarrojo, y hay que tener cuidado, hay que calibrar siempre los sistemas de detección. Y la intensidad de la luz, cuanto más intensa sea, si tú vas a hacer un espectro de emisión, por ejemplo, a través de la excitación con otras fuentes, y si la intensidad de luz es más intensa, la emisión también es más intensa. Y que hay que hacer calibración. Aunque yo me he fijado que en las rayas Makoto que aseguraba el espectro del Sol, me imagino, de una estrella, sí. Ahí, la forma de representarlo dentro de lo que es la variación de las frecuencias de eso es el espectro visible, lo que pasa es que lo puede hacerlo... Pero que en vez de hacerlo largo, los fotolones. Que no caía de como antes. Para verlas todas. Sí. Oye, ese movimiento que le has dado un átomo al principio con un núcleo y una nube electrónica, ¿eso es una figuración física o es una toma de...? Estamos dentro de la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica lo que hablamos es que tenemos un núcleo y luego tenemos nubes de carga electrónica alrededor. ¿Eso responde a la realidad o es una figuración? Hombre, la mecánica cuántica nos basamos en explicar la materia, la explicamos a través de la mecánica cuántica. Y entonces lo representamos como nubes. Quiero decir, pero es una resolución artística, no es una toma real. No, eso es probabilidad. Oye, otra cosa, ¿a qué llamas el núcleo del átomo? No, del átomo no, el núcleo de la molécula. ¿Qué es el núcleo de la molécula? No, la molécula está formada por... Es que has dicho... ¿Has dicho algo del núcleo de molécula? No, la molécula... La molécula... Lo tenemos los átomos... No. Sí, hay varias teorías, teoría de enlace de valencia, teoría de orbitales moleculares, pero los núcleos están ahí, no se juntan. Están en los átomos. No se juntan, están en los átomos. Cada átomo tiene su... Y lo que interacciona son las nubes de carga electrónica. Pero no, porque además es que la electricidad de un átomo es el número de protones que tiene. No, claro, si yo junto los dos átomos, ya los átomos no están. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, con un espectroscopio al Sol, nosotros vemos las bandas de absorción de la atmósfera, es decir, las rayas de Hopper y muchos miles más de líneas. Si miramos, por ejemplo, por la noche a la Luna, vemos las mismas rayas de Hopper. Esto, cuando miramos a una estrella, esas rayas que están del espectro de absorción de la atmósfera de la Tierra puede dificultar o puede hacer que lo que estemos observando en una estrella sea distinto. Claro, es que la luz pasa, pero si hay algo que absorbe en el camino, absorbe esa radiación y no la ves. Quiere decir que a lo mejor el espectro de emisión de una estrella es distinto si está fuera de la atmósfera. Sí. Claro, es decir, tú lo que haces, tienes una fuente de luz pues que está muy lejana y por esa fuente de luz, si hay pues todo lo que hay en el camino absorbe. Y entonces tú, pues se absorbe mucho, por eso luego pues aparece que como que no ves esa visión. Es como una cubeta enorme, donde en lugar de poner, pues tenemos ahí muchos átomos. O sea, que se supone que cualquier espectro de emisión de una estrella que esté haciendo Hubble o cualquier otro... Hombre, por eso es tan importante, es diferente de verlo aquí a nivel del mar que verlo pues en un... fuera de la atmósfera terrestre.